Hola youtubers, bienvenidos a otro episodio más a mi canal de cocina Cooking with David 10, el canal de cocina en el que os enseño a preparar deliciosas recetas de una forma fácil y sencilla, paso a paso, con productos naturales, para mantener una buena forma física y estar en una buena forma física y mental. Y ahora os voy a decir lo que vamos a preparar, una deliciosa musaca de carne. Voy a introducir los ingredientes de esta musaca. Empaca. Vamos a necesitar berenjenas, 2 berenjenas grandes, carne de cerdo, carne de ternera picada, vino tinto, sal, pimienta negra molida. El ingrediente principal de esta receta, la canela en polvo. Tenemos orégano, tenemos ajos, cebolla y tomate triturado natural. Así que ponte tu mandil porque es hora de cocinar. Bueno, lo primero que vamos a hacer es cortar las berenjenas en rodajas de más o menos medio centímetro. Bueno, una vez que tenemos la berenjena cortada, lo que vamos a hacer es ponerlas en un bol con sal, capas. ¿Qué vamos a hacer con esto? Quitar el amargor de la berenjena. Después de esto lo vamos a llevar al horno por unos 15 minutos, pero ya os cuento el proceso. Esto tiene que estar con la sal por unos 20 minutos, que quite todo el amargor. Bueno, tenemos las berenjenas ya con la sal, 20-30 minutos, 25 minutos. En una cacerola bastante ancha o una cazuela vamos a añadir una cucharada generosa de aceite de oliva y vamos a cortar la cebolla en trozos pequeños y la vamos a freír. Bueno, vamos a incluir el resto de la cebolla y lo que vamos a hacer a fuego medio fuerte, la vamos a dorar. Esta tiene que tener un color dorado, ¿vale? Ahora voy a cortar los ajos y se los voy a incorporar. Bueno, ya tenemos los ajos cortados. Lo que hacemos es incorporárselos a la cebolla. Y esto lo tenemos cocinando como unos 6-7 minutos. Porque no quiero que la cebolla esté cristalizada, esté dorada, como un poco quemada. Porque ese es el secreto de la musaca. Fijaros, ha quedado dorada, que es como yo quiero, dorada. Este es el momento en el que le voy a incluir la carne de cerdo y la carne de ternera. Importante para una buena musaca, que se dore, que quede doradita, ¿vale? Esto va a ser como unos 20 minutos. Justamente el tiempo que le falta a las berenjenas para que suelten todo el amargor. Os veo ahora, youtubers. Bueno, chicos, fijaros, la carne ya está cogiendo ese tono dorado que queremos, ¿vale? Siguen cocinando. Y aquí he extendido las berenjenas que las he secado por las dos partes. Lo que voy a hacer, el horno, el air fry lo tengo precalentando a 200 grados, 390 Fahrenheit. Y lo que vamos a hacer es ponerles un poquito de aceite a todas ellas, por los dos lados. Los llevamos al horno por 20 minutos y os digo cómo han quedado estas maravillosas berenjenas, ¿vale? Os veo ahora. Bueno, la última con aceite de oliva. Y ahora cogemos las bandejas y las metemos en el air fry, cocinando 390 Fahrenheit, 200 Celsius, y estas las vamos a tener por 20 minutos. A los 10 minutos le damos la vuelta, ¿vale? Y os enseño cómo han quedado. Bueno, la carne ya está dorada con la cebolla. Ahora lo que voy a hacer es añadir vino. Recordar las medidas de mis recetas se encuentran en la caja de descripción de mi canal de YouTube. Y vamos a dejar que se evapore el vino. Bueno, el vino ya evaporado. Ahora lo que vamos a hacer es añadir el tomate, la canela en polvo, muy importante, y el orégano. Y esto lo vamos a tener cocinando por unos 15 minutos porque la mezcla tiene que ser espesa, ¿vale? Os veo ahora. Bueno, las berenjenas han estado 20 minutos en el air fry cocinándose. Ahora lo que vamos a hacer es
corregir de sal esta mezcla, que fijaros qué pinta tiene. Echar sal, un poquito de pimienta, removemos. Bueno, youtubers, ya tenemos las berenjenas por un lado cocinadas y la carne. Ahora es momento de montarla. Lo que vamos a hacer es poner una capa de berenjenas. Bueno, ya tenemos una capa de berenjenas, ahora una capa de carne. Otra capa de berenjenas, otra capa de carne. Ok, nuestra moussaka la vamos a terminar con bechamel. Al final de este vídeo os dejo un link de cómo hacer una bechamel un poquito tostada. En la receta que veráis, quitarle la nuez moscada y le vamos a poner por encima. A esto lo vamos a terminar con queso y lo vamos a llevar al horno por 20 minutos, 365 grados Fahrenheit. Bueno, ponemos el último queso y este lo cogemos, lo llevamos al horno, lo vamos a hornear 20 minutos, 360 grados Fahrenheit o 200 grados Celsius. Lo gratinamos por 3 o 4 minutos y os enseño cómo ha quedado esta deliciosa gratinada moussaka. Os veo ahora. Bueno, youtubers, la moussaka ha estado en el air fryer o cocinándose por 20 minutos y le he dado grill otros 3 minutos y fijaros qué maravilla. Fijaros qué deliciosa moussaka, perfecta. Bueno, youtubers, espero que os haya gustado mi vídeo de hoy, esta deliciosa lasaña que no necesita acompañamiento porque tienes proteínas, antioxidantes, carbohidratos, lo tienes todo. Si quieres ver más vídeos de mí cocinando, por favor suscríbete a mi canal Cooking with David 10 y dame un like si te ha gustado este vídeo y si quieres ver más vídeos de mí cocinando. Bueno, me despido. Adiós.